tenemos que ver hoy, empezamos otro tema sobre la misericordia en Dios, porque hemos visto la misericordia cristiana, que es lo que tenemos que hacer nosotros, cuál debe ser nuestra virtud humana cristiana, pero ahora en Dios, porque todo viene de Dios, todo bien y todo perfecto, dice Santiago, viene de Dios, el Padre de la luz. Entonces, ¿cómo será en Dios esto? Porque todas las bondades creadas están en Dios de modo pleno, y todas las bondades creadas son participación de esta bondad divina. En el caso de la misericordia, ¿cómo es la plenitud de la misericordia divina? Y pues vamos a ver un poquito a San Dionisio, ya que está de moda, ya lo conocen. ¿Qué dice Dionisio en los nombres divinos sobre la justicia en Dios? Porque él habla, o San Tomás, en la cuestión que estamos en cuestión 21 de la primera parte, cómo en Dios se da la justicia y la misericordia a la vez, como hemos visto tantas otras veces, hemos hablado muchas veces, ¿no? Las dos virtudes van juntas. Como decía San Juan Crisóstomo, que la misericordia sin la justicia es la disolución de todas las cosas, todo vale. Y la justicia sin la misericordia puede engendrar la crueldad. Por eso, en el orden civil, digamos así, las virtudes, la aplicación civil de la justicia, hay una virtud que no me acuerdo el nombre ahora, el nombre griego tiene, que es la aplicación en cada caso concreto de las leyes. Porque la ley plantea una norma general para todos los ciudadanos, pero el juez tiene que hacer la aplicación particular en cada caso, que tiene las circunstancias distintas. Tiene un nombre esa virtud, no me acuerdo ahora, pero creo que es la epiqueia, ¿sí? ¿No? Que es un nombre griego que significa, supongo, que esto mismo, ¿no? La concretización o la particularización o la circunstancialización de la ley genérica. Serían los atenuantes y agravantes. Atenuantes o agravantes, efectivamente, en cada caso. Entonces, en Dios, y esta cuestión 21 dice eso, la justicia y la misericordia en Dios, cómo se compaginan estas dos. Van a ver que es muy interesante. En primer lugar, decimos la justicia. Olvidémonos de la ley civil, la ley positiva, la ley humana. Como cuando hablamos de la ley de Dios en la Biblia, no se restringe a los 10 mandamientos, porque dice, los 10 mandamientos son un control que hace Dios para que los judíos se porten bien. Pero, dice un salmo, la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, es mucho más que los 10 mandamientos. Porque la ley, la justicia, como virtud, digamos, es darle a cada uno lo que le corresponde. Es darle al vecino lo que es del vecino, dar a los hijos lo que le corresponde a los hijos, y dar a los padres lo que corresponde a los padres, y darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Eso en un sentido. En un sentido más amplio, más profundo, la justicia es el orden, la armonía entre las personas. Dice Platón, la justicia es la armonía que hay entre los dioses y los hombres. Es un modo de amistad. Por eso digo, dejemos de lado los 10 mandamientos y dejemos de lado las leyes de los jueces, ¿no? Esta amistad o proporción, esta afinidad entre Dios y los hombres. Otra palabra que podemos utilizar es el orden. Como si dijéramos, en un automóvil es justo que las 4 ruedas estén infladas.
Y si las 4 ruedas están infladas, puede andar el auto. Porque el orden automotriz es con 4 ruedas. Y que estén ubicadas En el lugar que, claro, que no le falten los tornillos que tiene que tener. Claro. Claro, el lugar propio, que cumpla su función propia, y entonces todo funciona. Y que ponerle nafta en vez de queroseno. El orden, es decir, esta conjunción, esta interrelación de todas las partes, esta buena interrelación de todas las partes, ¿no?, que hace que el todo esté bien, sea bueno y funcione bien, también eso podemos llamarlo justicia, ¿sí?, que es más que los jueces, que los abogados. Los abogados se basan en los delitos. Si no hubiera delitos no habría abogados. Pero acá no hablamos de delitos, hablamos del orden civil. La colocación precisa, propia de cada parte, cada tornillo, con el ajuste propio, porque en el auto hay ciertos tornillos que los ajustan con un precisiómetro, porque tiene que tener tal presión ese tornillo. Así se llama, ¿no? Sí, así, y tiene una aguja, ¿viste?, que mide. Tiene que ser exacto, para que funcione bien. Y eso es justo, ¿se da cuenta? Porque está todo, como uno dice, está justo aquí, es decir, ajusta bien. Ajusta como tiene que Y ser. la injusticia sería romper un desajuste, romper eso. Y empieza a dar mal el auto. Claro. Los jueces lo que tienen encargado de recomponer esa armonía, ese Claro, orden. ajustar el tornillo, Claro, con la agujita que mide. El orden, en un todo compuesto de partes, esa es la justicia. Cuando digo la justicia, es lograr ese orden perfecto. Y que cada persona cumple su función bien. La justicia original ante el pecado original, ¿no es cierto?, era la armonía entre Dios y Adán, lo que dice Platón justamente, ¿no? Esa armonía de amor, porque dice, Dios bajaba al atardecer a conversar con Adán como un amigo, con otro amigo. Y Adán, viendo las criaturas, percibía, comprendía en la sabiduría a Dios. Había una gran armonía. Dice la justicia original. Si no es que Dios, no es que Adán cumplía los 10 mandamientos, no se refiere a eso. La armonía, el orden. Hay órdenes artificiales, por ejemplo un equipo de fútbol tiene un reglamento propio, este deporte, que es distinto del básquet. El básquet juega con las manos y el fútbol con el pie. Y si uno hace al revés, es penal, le toca agarrar con la mano, lo hago el arquero. Cada deporte tiene su orden artificial, que supuestamente con el tiempo, con los siglos que van pasando, se ha llegado a constituir un reglamento bien hecho, perfecto. Supuestamente, yo pienso que no, en el fútbol parece que está mal hecho, pero no importa lo que yo piense, funciona así. Como es artificial, los que van a jugar tienen que atenerse a ese reglamento para mantener ese orden y que el juego sea justo. En el básquet es más preciso, en el rugby es más preciso, ¿no?, que gana realmente el mejor. El fútbol tiene mucha casualidad, desgraciadamente, ¿no?, pero en otros deportes gana el mejor. Los All Blacks, que nadie les gana, y son realmente los mejores. Entonces, en Dios está esta justicia, es decir, el orden perfecto, la armonía perfecta, por supuesto. Dice San Dionisio en los nombres divinos, Dios también es alabado por su justicia. ¿Por qué? Siempre Dionisio, cuando habla de los nombres divinos, en relación a las criaturas, porque, como hemos visto muchas veces, las características de Dios las descubrimos a partir de las criaturas. Porque concede a todos
Dios, al crear, considera todo: proporción, hermosura, composición, armonía y orden, según conviene a todos, según diríamos, según la naturaleza propia de cada uno. Si Dios nos dio naturaleza humana, que incluye la capacidad de conocerlo a Él y de amarlo a Él. Eso así lo hizo bien Dios. Después del pecado que hicimos nosotros, y que desfigura el orden creado, ¿no? Pero el orden, o sea, la creación está bien hecha. Él, que es justo, ha dado en la creación, ha participado, ha distribuido, repartido proporción, hermosura, composición, armonía y orden. Reparte y establece de antemano sus órdenes a todos los seres, a todos los entes, según verdadera y justísima determinación. Porque en la creación, en la obra creadora, todo es por una determinación divina. No es que Dios depende de un reglamento o que Dios depende de otro. No, Él ha determinado en su sabiduría, porque Dios hace lo que quiere, no como un niño caprichoso. Hace lo que quiere porque todo lo que quiere es bueno, infaliblemente. Entonces, el querer divino siempre está bien, siempre es ordenado, siempre es sabio. En cambio, el querer humano a veces es fallido. Dios es totalmente autónomo. Totalmente, por eso a Dios, si dependiera de otro, no sería Dios, sería un subdios. En cambio, la autonomía humana no es absoluta. Ojo, dependemos de esto, de esta justicia, que es orden, armonía, belleza. La justicia divina ordena todas las cosas y las determina. Las conserva libres de mezcla y confusión con las demás. Es decir, ¿se acuerdan en el Génesis? Dice, Dios creó las plantas, los árboles frutales, según su especie, cada uno con su propia semilla, según su especie, libre de mezcla y confusión con las demás, cada una según su especie. Es decir, la semilla del trigo produce el trigo, sin confusión. Concede a todos según corresponde la dignidad de cada una de ellas. Entonces, al ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, o sea, que Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza, le ha concedido una dignidad superior al mono, que el mono no es imagen y semejanza de Dios, pero el mono es parecido a Dios. Como he dicho, todas las criaturas tiene algo, participa algo del orden divino, pero cada una según la dignidad de cada una de ellas. Siendo esto así, aquellos que critican la justicia de Dios, sin darse cuenta, condenan la propia injusticia. Claro, dice, los mortales tendrían que ser inmortales. Imagínense si no nos moríamos nunca, qué horrible. No morirse y sufrir para siempre, o pasarla bien para siempre, porque al final no todos la pasan bien en este mundo. Y la mortalidad al final es un regalo de Dios. Que los mortales tengan que ser inmortales, que las cosas imperfectas tienen la perfección, que los que se mueven por sí mismos, es decir, los animales, por ejemplo, que sean movidos por otros, como las piedras, que todo lo que es cambiante sea inmutable. Dicen además que las cosas temporales deberían ser eternas, las que por naturaleza se mueven deberían ser inmutables, los placeres momentáneos deberían ser eternos, es decir, invierten los atributos de cada cosa. Y esa es la gran injusticia, desordenar el orden que Dios ha hecho. Esa es la gran injusticia. Después están las injusticias chicas, ¿no? Como la contaminación del agua, por ejemplo, ¿no? Pero la gran injusticia, es decir, el gran desorden, por ejemplo, la bomba atómica. Porque las bombas comunes, digamos, matan gente, rompen todo, ¿no? La bomba atómica rompe el átomo, es decir, constitutivo primario de toda materia. Y por eso se producen grandes mezclas, ¿no?,
grandes deformaciones del organismo humano, el organismo animal, digamos, por la bomba atómica, deformaciones genéticas y todo eso, ¿no? Ve que desde el punto de vista así físico, digamos, es un gran desorden, una gran injusticia. Por eso prefiero una bomba común y corriente y no la atómica. Deben saber que la justicia divina es realmente justicia, en cuanto que da a cada uno lo que le corresponde, que es la definición propia de justicia, según sus méritos, y preserva la naturaleza de cada cosa en su orden y su potencia propios. Si la justicia divina ha hecho todo ordenado y conserva el orden. Y un montón de otras cosas, ¿no? Y antes de entrar en Santo Tomás, vemos acá Dante Alighieri, la Divina Comedia, cuando va a entrar al infierno, guiado por Virgilio, encuentra en la puerta del infierno un cartel que dice: ¿quién me construyó? Dice el infierno, ¿no? ¿Quién hizo el infierno? La justicia de mi autor movió severo. Es la justicia de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Ahora es tiempo de misericordia. Estamos en esta vida. Pero después será el tiempo de la justicia, el juicio de Dios, juicio final, famoso. La justicia a mi autor movió severo, lo que motivó a Dios a significar la justicia. Me hicieron el poder que a todo alcanza, ¿sí? Dios Padre, el saber sumo, Dios Hijo, y el amor primero, la Santísima Trinidad. Potencia, sabiduría y amor son la causa del infierno, y eso es la justicia. Entonces vamos al texto de Santo Tomás, cuestión 21 de la primera parte. Dice así: después de haber hablado del amor divino en la cuestión anterior, pasaremos a exponer su justicia y su misericordia. Justamente, como dice Dante, ¿no? El amor primero produce, por decir así, en Dios no hay eso, ¿no? Pero digamos, el amor produce justicia y misericordia. Como decía San Juan Crisóstomo, si el amor, si hubiera solamente justicia sin misericordia, no sería amor, sería crueldad. Y si hubiera misericordia sin justicia, no sería amor, sería la disolución de todas las cosas, la destrucción de todo. No, el amor quiere justicia y misericordia, o quiere misericordia y justicia. Es como una mamá cuando educa a los niños, si al nene le da todos los gustos y nunca le dice que no, es misericordia sin justicia, y en el fondo no es misericordia. Y al revés, siempre le dice todo exactamente así, lavarte los dientes, y nunca lo deja jugar. Es justicia sin misericordia, es crueldad. El amor paterno, el amor divino, produce, engendra o se explicita justicia y misericordia. Vamos bien, ¿no? Entonces dice, artículo primero: ¿hay justicia en Dios? Parece que no. ¿Que por qué no? La justicia, y acá, acuérdense que Santo Tomás hace trampa, ¿no? El plano humano, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no es cierto? La justicia, dice, en la clasificación, se distingue o se divide o se diversifica de la templanza, porque la templanza y la fortaleza se refiere al orden de las pasiones. Templanza en el comer, por ejemplo. Comer cosas ricas, dulce de leche, 1 kilo de dulce de leche. Le falta de templanza.
comer una cucharada de dulce de leche, es templanza. Pero la justicia se refiere a la voluntad, no a las pasiones, a la concupiscencia o a la ira, sí, apetito concupiscible, apetito irascible. Se refiere a la voluntad. Por eso dice, diversifica, se divide. Pero en Dios no hay templanza, si no hay virtud. Se refiere a las pasiones, porque en Dios no hay pasiones. Entonces, en la clasificación de las virtudes, si en Dios no hay templanza ni fortaleza, entonces tampoco habrá justicia ni prudencia. Es una trampa, no importa. Ahora bien, segunda objeción, el que hace todo según el arbitrio de su propia voluntad, es un caprichoso. No obra conforme a la justicia. Pero Dios hace todo según su propia voluntad. Que pareciera que no tiene justicia. Pero Dios no es caprichoso, como decíamos, nosotros sí. Yo siempre hago lo que quiero. Pero si lo que yo quiero está bien, es según Dios, está bien hacer lo que siempre quiero. Ahora, Dios de cierta manera se autolimita a Claro. la lógica. Por ejemplo, es inconcebible que Dios castigue a un santo. Claro. Podría hacerlo. Si quisiera No. mandar al infierno a un santo, nadie se lo puede impedir, pero No podría, él se autolimita. es algo intrínseco. Claro. ¿Por qué? Porque es No, sabio. podría en cuanto a poderoso, en cuanto que nadie vaya a apelar la sentencia, ¿no? No se puede apelar la sentencia, pero no lo podría. haría, no lo haría No porque podría. se autolimita Es a como- la lógica y la... Es una imposibilidad metafísica, podríamos decir, porque en su propio ser, en su propia vida, en su propia divinidad, está que todo lo hace bien. Y por eso no es arbitrario ni caprichoso. Y es arbitrario. Él hace su propia voluntad sin pedir consejo a nadie y sin pedirle permiso a nadie. En cambio, nosotros pedimos consejo, pedimos permiso en ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero Dios no pide permiso. Luego pareciera que no es justo, porque no pide permiso. Es como mi mamá, no me preguntó a mí si quería ir a la escuela, me mandó a la escuela. Si me hubiera preguntado, eso que hubiera dicho, no, mamá, como muchas veces le dije. Es acto de justicia pagar lo que se debe, pero Dios no debe nada a nadie. Luego, no se puede hablar de justicia en Dios. Nosotros le debemos a Él, pero a Él nadie le debe. Cuarto, todo lo que está en Dios es su propia esencia, pero la justicia no es su propia esencia. Como dice Boesio, en el libro sobre las semanas, el bien se refiere a la esencia, pero lo justo a la acción. Luego parece que la justicia no corresponde a Dios. Son objeciones sonsas, como a veces pasa, como se dice, con picardía. Pero, se contra, dice el Salmo, el Señor es justo y amó la justicia. Y el Salmo dice eso ¿por qué? Porque nosotros somos justos y no siempre amamos la justicia. A veces somos justos por obligación y a veces porque amamos la justicia. Es distinto, o sea, que si no es lo mismo. A veces actuamos justamente sin ser justos, como virtud, ¿no? Como pagar los impuestos porque si no el mes que viene me cobran el doble, por ejemplo. Respuesta. Hay dos especies de justicia. La primera consiste en dar y recibir recíprocamente. Por ejemplo, en la compra y venta y otros contratos o transacciones de esta naturaleza. Esta es la que dice Aristóteles, la justicia conmutativa, o la que dirige los intercambios o negociaciones. Y esto no compete a Dios, porque esta justicia conmutativa incluye igualdad, paridad en las personas. Entonces un contrato, los dos firman el contrato. No es que yo lo firmo y vos lo tenés que cumplir. Hay una paridad de las personas, yo me comprometo a tal cosa y vos te comprometés a tal otra. Y si vos no cumplís tu parte, yo quedo liberado de cumplir mi parte. Esa igualdad, evidentemente, eso no está en Dios,
no compete a Dios porque no hay igualdad con Dios. Hay proporción desproporcionada y por tanto no puede haber justicia conmutativa. Pero en el perdón, por ejemplo, del mal pagador que a él le perdona la deuda, que dice Jesús, y después él no perdona la deuda al otro. Ahí hay una justicia divina en relación al perdón. Claro, pero no es conmutativa. Es de que Pero la pena sí es conmutativa. no, Porque lo condenan, claro, pero lo traen en la palabra. pero conmutativa quiere decir de igual a igual. Yo te doy 5, vos me das 5. Eso es conmutativa. Y con Dios, Dios te da todo, ¿no? ¿Y yo qué le puedo dar a Dios? Poquito. Nunca hay igualdad. Por eso dice San Pablo, ¿quién le ha dado a él primero para que él tenga que darnos a nosotros? Nadie. Porque primero a Dios, no nosotros. En cambio, en el plano humano sí, puede haber y tiene que haber justicia conmutativa, recíproca. Pero con Dios no, porque a Dios nadie le ha dado primero. En primer lugar, porque antes que él no había nadie, y junto a él tampoco había nadie, las 3 personas divinas. Todos venimos después. Y en segundo lugar, no solamente en cuestión temporal, sino en cuestión de naturaleza o de caridad, ¿quién está en cuanto a su naturaleza a la altura de Dios? Nadie. Tan es así que hubo muchas dificultades en la historia de la Iglesia de aceptar el misterio de la Santísima Trinidad. 3 iguales. Es muy raro en Dios. Y por eso Arrio, uno de los primeros herejes, dice, no puede ser 3 dioses iguales. No hay igualdad con Dios. Entonces Cristo, el Verbo, tiene que ser un ser inferior, creado. Aunque Cristo es el creador del mundo, o el demiurgo, no sé cómo llamarlo, pero inferior a Dios. Claro, tiene razón, no puede haber igualdad con Dios. Nada más que las 3 personas sí son iguales. La otra clase de justicia consiste en distribuir, por cuya razón se llama distributiva, valga la redundancia, según la cual un rector, un gobernante o administrador da a cada uno conforme a su dignidad. Eso sí se da en Dios, y eso humanamente también, ¿no? El gobernante tiene esa función, como decíamos, no de mandonear, sino de dar a cada uno lo que le corresponde. Está encargado de distribuir, digamos así, de la bolsa del bien común, distribuir a cada ciudadano, a cada persona. La maestra no solamente dicta clase, sino tiene que dar sabiduría a cada uno de los niños, y a cada niño según su capacidad. Entonces descubrir que este niño tiene mucha habilidad para las matemáticas, y este otro niño tiene mucha habilidad para la pintura, y este otro niño no tiene habilidad para nada. Como en la película Los Coristas, no sé si la vieron, ¿no? Que en un instituto de menores, un preceptor era profesor de canto, y organiza el coro. Entonces distribuye las voces, ¿no? Los graves, los agudos, ¿no es cierto? Y había uno que era desafinado por todos los lados, que lo pone a sostener la partitura. Dar a cada uno lo que es proporcionado a su capacidad. Esa es la justicia distributiva. Como el buen gordo de una familia, la mamá tiene que conocer a cada niño, por eso la mamá tiene que estar en la casa. En mi casa somos 9 hermanos, pobre mi madre querida, y cada uno distinto, peor todavía, y tenía que conocernos. Y a mí me mandó a estudiar al liceo militar, me hizo bien, y a mi hermano lo mandó a una escuela agrícola de los salesianos, me hizo bien. O una multitud bien gobernada, si una comunidad, una sociedad,
el jefe, el gobernante, hace ver esta justicia en el jefe. Que ahí ponía San Dionisio la palabra armostén, para la griega, es decir, aquel que está en armonía, que ha logrado una armonía con Dios, esa armonía en su vida. Y el hombre virtuoso puede armonizar una sociedad. El hombre vicioso, supongamos, el hombre que piensa siempre en jugar, divertirse, nada más, si lo ponen de jefe, entonces ¿qué va a hacer del país? Un baile. Bueno, en cierto lugar, el gobernador tenía muchos hoteles y casinos. Y efectivamente, la provincia funcionaba como un gran baile, ¿no? Hoteles, casinos, turismo y nada más. No digo en qué provincia. De igual modo, el orden del universo. El universo físico, digamos, tiene un orden tan perfecto, ¿no? Que lo que podríamos llamar ecología es justamente eso, el orden perfecto, ¿no? Porque si el agua está hecha para tomarla, para regar las plantas, ¿no es cierto? Y resulta que el agua contiene arsénico, hay un desorden ecológico, no hecho por Dios, porque Dios lo hizo el agua potable, todo el agua potable, agua dulce, agua salada no, pero el agua dulce, todo está bien hecho. El orden del universo, que brilla tanto en las cosas naturales como en las voluntarias, es decir, Dios hizo las cosas voluntarias, que significa la vida virtuosa y santa, que es obra de Dios. Y Dios efectivamente, cuando creó el mundo, hizo un gran orden, ¿no? Las estrellas, los mares, los planetas, las tierras, las plantas, los animales, las aves, los peces, hasta las hormigas. Y cuando crea al hombre lo hace virtuoso. El orden voluntario, el orden natural, o las cosas naturales o físicas, que funciona bastante bien, a pesar de que hagamos las cosas mal. ¿Por qué? No tiene voluntad la piedra. Entonces la piedra hace lo que puede, lo que está en su naturaleza. En cambio, los ángeles y los hombres tenemos voluntad, ¿no es cierto? Y esa voluntad también es un orden hecho por Dios, el orden voluntario, quiero decir, ¿no? Es decir, la vida virtuosa. Y esa es la prueba de la justicia de Dios. Dios es justo porque ha hecho todo con orden, armonía, belleza y proporción. Esa es la justicia de Dios. Por eso dice Dionisio, en los nombres divinos, es preciso reconocer la verdadera justicia de Dios, y que concede a todos los seres lo que le es propio según su respectiva dignidad, y que conserva la naturaleza de cada cosa en el orden y virtud que le son propios. Eso es lo justo. En el plano humano, en los seres humanos, nuestra justicia consiste más bien, digamos, en tratar de que las cosas funcionen bien. Que la vida humana, voluntaria, sea virtuosa, y que el orden de las cosas naturales o físicas funcione, ¿no? Y Dios lo hizo así ya. Nosotros no lo hacemos, lo encontramos. Cuando uno nació ya estaba la familia. La familia no la inventamos nosotros, la encontramos ya hecha por Dios, y hay que cuidar que siga funcionando como se la ha hecho. Es un trabajo cotidiano. No es como dice Rousseau, el contrato social, que había un hombre acá, otro allá, un día se encontraron, digamos, hagamos un contrato, un pacto para llevarnos bien. No, después de Adán y Eva, los que vinieron después se encontraron la familia hecha. Bueno, y con el paso del tiempo, cuando nacimos nosotros en esta época, ya estaba la Argentina, con no sé cuántos millones de habitantes, 20 millones de habitantes, más o menos. Ya estaba. Entonces mi misión no consiste en construir la Argentina,
sino en mantenerla en el orden de las cosas naturales y de las cosas voluntarias, o sea, del mundo voluntario, es decir, el orden ecológico y el orden virtuoso, que es como Dios expresa su justicia, la ecología y la vida virtuosa, la vida santa. Entonces yo encontré un mundo así cuando nací, y a medida que me fui dando cuenta, que uno va creciendo, ¿no? Fui dando cuenta, fui viendo, vieron que los chicos, me pasé muchas veces, cuando le agarran un juguete un poquito complicado, lo desarman, a ver qué hay adentro, cómo es, y después uno no lo puede armar, porque uno es chiquito, uno es niño y no se da maña, ¿no? Pero quiero, ¿cómo es este orden? Este juguete, que el autito que rueda, ¿cómo puede ser eso? Uno se asombra, se admira, quiere ver cuál es el orden intrínseco del autito que rueda, el motor. Descubrí ese orden y después restaurarlo. Y no me tenían que regalar otro autito, porque el primero ya no funcionaba, porque nadie nace sabiendo, salvo Adán. Y esta es la justicia de Dios, haber creado el orden de las cosas naturales, la ecología, y el orden de los seres voluntarios o vida virtuosa o santidad. Esa es la justicia de Dios, ¿entienden? ¿No? Es muy importante. Esto es respuesta a las objeciones. Primero, hay virtudes morales que se refieren a las pasiones, a las emociones, como la templanza, la fortaleza, la mansedumbre, la humildad, la castidad, la sobriedad. Se refieren a las pasiones, es decir, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Estas virtudes, lógicamente, no pueden estar en Dios, sino por modo de metáfora. Como tantas veces dice en la Biblia, Dios se enojó, se llenó de ira y castigó a los judíos, ¿no? O Dios tuvo compasión, Dios lloró. Vieron cómo aparece algunas imágenes de la Virgen llorando. Son metáforas, con la imagen de Cristo, ¿no? Metáforas para expresar metáforas humanas, ¿no? Porque en Dios no hay pasiones y tampoco hay apetitos sensitivos, o sea, no hay sentimientos, pero hay virtudes morales, también metafóricamente, pero más propiamente, virtudes morales que tienen por objeto las acciones, el obrar, tales como las que se refieren a dar y a gastar. Por ejemplo, la justicia, la liberalidad, que es la generosidad, y la magnificencia, que es hacer obras magníficas por generosidad, que no radican en la parte sensitiva. Es decir, la justicia no es el sentimiento de justo, no es que si alguien comete un delito me pongo a llorar, sino el deseo firme, el querer verdaderamente que se restaure la justicia. En la voluntad, que es un apetito racional, es decir, para querer ser justo, como digo, para realizar la justicia hay que pensar. Es la voluntad, es un apetito, un deseo, un querer razonable. La justicia se hace pensando. ¿Por qué? Porque si han cometido una justicia contra mí o contra un amigo mío, la pasión desordenada es: no quiero venganza, quiero que mi enemigo sufra 50 veces más de lo que sufrí yo. Venganza, no es justicia. Por eso la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque la voluntad es un apetito racional. Y por tanto, las virtudes de la voluntad, que son la justicia, la prudencia, la liberalidad, la generosidad, la magnificencia, hay que pensarlas. No es, en cambio, en la virtud de la fortaleza, muchas veces no hay que pensar. Si uno está en medio de la batalla, de la guerra, de una pelea, hay que pelear. Si viene uno y me quiere matar, no tengo que pensar, tengo que ahí defenderme.
Si me pongo a pensar, me mata. Como hay una película bastante mala, ¿no? Pero bien hecha, técnicamente. El último samurái, con Tom Cruise, el Mesías, porque es de una secta, la dianética, y es Dios. Entonces nunca muere en la película. Ya se va a morir cuando le toque, ¿no? Pero nunca muere en la película. Y entonces está peleando con samuráis, los japoneses. Hay 5 samuráis que lo quieren matar, ¿viste? Con sargas. Y él se pone a pensar, ¿cómo hacer para defenderse de los 5 samuráis que le quieren cortar la cabeza, ¿no? Y después que empezó todo eso, saca el sable y mata a 5. Eso es mentira, porque si te pones a pensar, te matan. Entonces, la virtud de la fortaleza tiene que ser pensada, ¿no es cierto? Pero antes, no en el momento. En cambio, la justicia tiene que ser pensada en el momento. El juez, antes de dictar sentencia, tiene que pensar para que su sentencia sea justa. Y esta, por lo mismo, bien pueden atribuirse a Dios sin inconveniente alguno. De todas maneras, es siempre una analogía, aunque no con aplicación a las acciones civiles, sino a las operaciones u obras convenientes a Dios. Si Dios, la obra divina, que es la creación, la redención, la providencia, esa es la acción divina, y ahí se habla de la justicia. No las acciones civiles, dice, sería ridículo elogiar a Dios por virtudes políticas, como dice Aristóteles. Claro, Dios no va a venir a solucionar la economía de la Argentina. Dios en su providencia nos ha dado a los argentinos pensamiento. Y hay algunos que estudian ciencia económica, por ejemplo. Esa es la providencia. La acción de Dios es una acción providencial, no política en el sentido ese, ¿no? O civil. Es su providencia. O lo mismo respecto a la salud. Si estoy enfermo, voy al médico, porque Dios en su providencia y en su creación ha dado al ser humano la inteligencia capaz de descubrir los remedios para las enfermedades. Entonces Dios no es médico, aunque puede hacer milagros, ojo. Si puede, cuando Él quiera, en su omnímoda voluntad, en algún momento, sí, realizar una acción civil o medicinal, a modo de milagro. Pero la providencia habitual, el gobierno de Dios, el gobierno de Dios de las causas segundas, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, la lluvia. En Mendoza, cuando llegaron los españoles, encontraron una gran aridez. Mendoza, Neuquén, ¿no? Todo piedra y arena, piedra y arena. ¿Qué hicieron? Canales de riego. Y ahora está lleno de frutas, de árboles y todo, por el riego. Pero el río no lo hizo Dios. Dios hizo los ríos. Y le dio al hombre inteligencia para hacer canales. Entonces, esa zona que era piedra y arena se convirtió en un vergel por la causa segunda, que es el hombre. Ahí sí ves la providencia de Dios. Por eso dice, sería ridículo elogiar a Dios por virtudes políticas. No, por su providencia, por la redención. La acción que hizo Dios es una acción divina. Y entonces sí, como causa primera de todas las causas segundas. Por eso en Dios no aplicamos ni la templanza, ni la fortaleza, ni la humildad, ni la castidad, sino metafóricamente, pero sí la justicia, la providencia. Después, tras segunda objeción, decíamos, ¿no?, que Dios hace lo que quiere, sin pedir permiso a nadie y sin pedir consejo. Siendo objeto de la voluntad del bien conocido por el entendimiento, es imposible que Dios quiera cosa alguna que no esté conforme con su sabiduría. Hay una imposibilidad metafísica. En cambio nosotros es posible
que seamos grandes sabios y hagamos estupideces. Porque el ser humano, el libre arbitrio es deficiente. Y entonces, como dice San Pablo, veo el bien y hago el mal. No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, porque sé cómo son las cosas en mi sabiduría y lo hago mal. En cambio, en Dios no es posible que quiera ni haga algo que no esté conforme con su sabiduría, la cual sabiduría es como la ley de la justicia. ¿Sí? Para nosotros están las leyes buenas, digamos, ¿no? Que dicen, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, cuando hay un semáforo en rojo, frenar. Esa es la ley. En Dios no tiene una ley que le diga que hay que frenar con el semáforo rojo. En Dios está su sabiduría, es decir, el orden sabio y perfecto y prudente, y Él cumple consigo mismo, con su propia sabiduría. En cambio nosotros, para frenar el semáforo en rojo, tiene que haber habido una ley escrita. ¿No? Vieron que en Inglaterra manejan por el lado izquierdo y acá manejamos por el lado derecho los autos. Es una ley arbitraria, pero hay que ponerse de acuerdo. Entonces allá es de un lado, acá es del otro. Para Dios no hay una ley arbitraria, sino que hay sabiduría. Es como la ley de la justicia. Y según ella, su voluntad siempre es recta y justa. Por consiguiente, cuando Dios hace lo que Él quiere, observa la justicia. Como también nosotros hacemos lo que es justo cumpliendo la ley. No, o sea, cuando mi querer se adecua a lo que es sabio y prudente, entonces hago lo que quiero. Mas para nosotros la ley emana de algo superior, de las leyes argentinas, por ejemplo, de las leyes internacionales, o de mi papá, cuando yo era chico, mi papá mandaba. Pero mientras que Dios es ley para sí mismo, esa es la perfección de la libertad. En cambio nosotros somos ley para nosotros mismos imperfectamente. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Porque mi ley de mí mismo es mi cesera, digamos así. Pero tiene que estar de acuerdo con la ley natural, claro, moral y eterna, digamos, que le estableció Dios, claro, para que sea verdaderamente ley. Para que sea ley verdadera. Por eso, claro, si va contra la ley divina, la ley natural no es ley, no tiene valor de ley. Santo Tomás dice que si la ley va en contra de la razón, no tiene razón de ley, sino de violencia. De violencia o perversión de la ley. En cambio, en Dios nunca puede haber esa perversión, porque Él se adecua a su propia sabiduría, por decirlo así, ¿no? En cambio, nosotros nos adecuamos a lo que podemos. Dios es ley para sí mismo, el autónomo perfecto. En cambio, nosotros tenemos cierta autonomía, más o menos, pero necesitamos del médico, necesitamos de la cocinera, necesitamos siempre de alguien. Después entra la tercera objeción. Cada ser se debe a cada ser se debe lo que es suyo, y se considera como suyo de un ser lo que a él se ordena. Es decir, por ejemplo, ¿no?, el bien común de una sociedad, de una familia, de un convento, de la iglesia, del orden civil, ¿no? Hay un bien común. Entonces, ese bien común no es el bien del gobierno. Por ejemplo, la economía en un país no es que el gobierno esté lleno de plata, sino que todos los ciudadanos tengan algo de plata. Del bien común me corresponde a mí también un pedacito del bien común. Y todos trabajamos por el bien común, religioso, civil o lo que fuera, una escuela, ¿no?, cultural. Ahí nos ordenamos hacia un bien común, al modo que el que es siervo pertenece a su dueño y no al revés, como los alumnos en la escuela pertenecen, en sentido cultural, digamos así, a la maestra y no al revés.
porque la maestra sabe sumar y restar y yo no. Entonces yo voy, maestra, señorita, ¿cómo es esto? Porque es libre el que es causa de sí mismo. Y cuando uno es niño todavía no es libre, está aprendiendo. No nacimos libres, nacimos necesitados. Cuando llegamos a ser autónomos, cuando uno es causa de sí mismo, cuando yo puedo sumar y restar yo solo, sin que la señorita me explique, ahí soy libre para sumar y restar. En la palabra débito va entrañada pues el orden de una exigencia o necesidad hacia aquello que se ordena, el débito, la deuda. Ahora, este orden puede ser considerado de dos modos. Primero, en cuanto un ser creado se ordena a otro ser creado, las relaciones interpersonales, ¿no? Como las partes se refieren al todo, el bien común, los accidentes a la sustancia y todos los seres hacia un fin, el bien común, digamos. Segundo, como todas las criaturas se ordenan a Dios, que es el bien común de todo el universo. Así también, pues, en las acciones divinas, la deuda, el débito de Dios, puede ser considerado bajo dos aspectos. ¿Por qué? Porque Dios, supongamos, la redención. Cristo, o sea, Dios hizo hombre, por nuestra redención. Él se obligó, porque Él quiso, como dicen, es dueño de sí mismo, es causa de sí mismo. Él se obligó y quiso que todos aquellos que amáramos a Cristo y los portáramos bien, iríamos al cielo, por ejemplo, ¿no? Para simplificarlo. Por tanto, Dios está obligado, tiene una deuda conmigo, porque yo hago a Cristo y me porto bien. De Dios me debe a mí la vida eterna. Pero, ojo, en segundo lugar, en primer lugar no, yo le debo a Él. Y como Él se comprometió, me prometió, Dios cumple sus promesas. ¿Ve en qué sentido Dios me debe? ¿En qué sentido Dios depende de mí? Porque hizo un pacto con nosotros. Claro. Pero porque surgió de la iniciativa de Él. Y luego que en la misa, ¿por qué Cristo, o sea, mejor dicho, Cristo determinó que la misa viene un sacerdote que hace la misa? Y llega el sacerdote a la misa. Y Jesucristo no va a hacer, porque Él así, no va a venir Él a celebrar la misa acá en Santo Domingo. Podría hacerlo, ¿cierto? Pero Él ya estableció que no. Ya estableció que lo va a hacer un sacerdote. Y entonces Cristo depende de mí. Porque yo, cuando voy a la misa, cuando celebro la misa, yo fabrico la misa, movido por Dios, evidentemente. Pero si yo no si el sacerdote, cuando está celebrando, dice, no quiero que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, entonces no se hace. Esa dependencia de Dios respecto de mí es una dependencia que Él quiso establecer. Entonces, en segunda instancia, digamos así, Dios me debe y va a cumplir. En segunda instancia, pero en primera instancia no. Esta deuda es dependiente de la primera. Y porque se debe a cada ser lo que por la sabiduría divina ha sido ordenado. Y aunque Dios satisface en ese sentido alguna deuda a sus criaturas, como decíamos, no es sin embargo deudor de Él mismo, porque no se ordena, si Dios, no es que Dios está ordenado a nosotros, no, nosotros estamos ordenados hacia Dios. Nos ha dado para que vayamos a Él. Las criaturas se ordenan a Dios. Por esto, hablando de la justicia de Dios, unas veces se dice que es condignidad con su bondad, porque es bueno. Y otras se le dice retribución a los méritos. Efectivamente,
Dios me salva porque yo hice méritos. ¿Y por qué hice méritos? Porque Dios me dio la gracia para poder hacer méritos. Porque esto lo dice Santo Tomás, porque en el protestantismo no hay méritos, ¿viste? Siempre somos pecadores, nunca hicimos nada bueno. No, hicimos cosas buenas, porque Dios nos dio la gracia de merecer. ¿Ves cómo se compagina la obra de Dios y yo? Y si hacemos cosas malas, también merecemos el castigo que Dios Merecemos, nos va a dar. efectivamente. Y si hicimos cosas malas, no fue por Dios, sino por mí, por mi libre arbitrio defectuoso o faculto. A veces, dice, Dios es justo porque es bueno. Y otras veces decimos, es justo porque me dio lo que yo me merezco, tanto el castigo como el premio. Entonces sí, el cielo, o digamos comulgar, la comunión con el cuerpo de Cristo. Si la Eucaristía es el cuerpo, si la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, no hay ningún problema, todos pueden comulgar, efectivamente. Pero si la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, aquellos que no lo merecen, si están en pecado mortal, no pueden comulgar. Pero aquellos que no están en pecado mortal, que están en gracia, merecen comulgar. ¿Se dan cuenta? No, por un mérito propio que Dios me dio. Es decir, están los dos aspectos. Y por eso dice San Anselmo, cuando Dios castiga a los malos, obra con justicia, porque nos trata como merecemos. Cuando Dios perdona a los malos, también es justo, porque hace lo que es condigno a su voluntad, a su bondad. Siempre es justo. Y en respuesta a la última objeción, aunque la justicia se refiere a la acción de Dios, no por eso deja de ser la esencia de Dios, puesto que lo que es de esencia, de su propia naturaleza, puede ser el principio del obrar. Como decimos, el gato maulla, no puede ladrar un gato, porque su naturaleza está, en lo concreto, conformada por las cuerdas vocales, en este caso, hace que maulle. Entonces, en Dios, su naturaleza, que es bondad, hace que actúe bondadosamente, y eso es la justicia. Mas el bien no siempre se refiere a la acción, toda vez que se llama bueno una cosa no solamente según su obrar, sino también según la perfección de su esencia. Como decíamos, Dios, muchas cosas Dios no las hace, pero sigue siendo bueno. Por lo cual dice San Anselmo que lo bueno es a lo justo como lo genérico es a lo específico. Si todas las obras justas son buenas, pero de la bondad humana y divina proceden muchas obras buenas que no se refieren a la justicia, como pintar un cuadro, Miguel Ángel, ¿no? Cuando hizo la piedad Miguel Ángel, hizo una obra hermosa. No podemos decir que fue una obra justa, porque no tiene nada que ver con la justicia o la injusticia, tiene que ver con la belleza. La bondad se expresa en belleza, se expresa en justicia, se expresa en misericordia, se expresa en magnanimidad, se expresa en castidad, la bondad. ¿Se entiende entonces? Por eso pone bien Dionisio como Primer atributo de el Dios. primer ¿no? atributo de Dios, del cual derivarían los otros. Todos los esa otros ley. atributos, sí, todo, incluido la belleza, ¿no? Sí, sí, del cual derivan todo. Y lo de Santo Tomás sigue esa idea, ¿no? Y está bien, es decir, es lógico que sea así, ¿no? Porque los atributos divinos son bondades divinas, no es no es como un cuadro, dice, qué lindos colores. No, un cuadro hermoso es todo hermoso. Un cuadro que tiene lindos colores y nada más, bueno, qué lindos colores, como ¿cómo se llama que usa el pintor? La paleta del pintor, tiene lindos colores, pero no es para dar un premio. Y hay algunos cuadros que son así, manchas, Sí. colores y nada más. Como les conté una vez, siempre me acuerdo, ¿no? De un dominico, creo que vietnamita, ¿no? Que hacía manchas, que hacía lo que podía que iba a hacer, ¿no? Entonces, regaló un cuadro en un convento de Francia, un cuadro hecho por él, creo con unas manchas así, ¿no?
esta es la anunciación del ángel a María. Bueno, al tiempo pasa de vuelta por este convento y ve que su cuadro había puesto en la pared, pero estaba al revés. Claro, era un montón de manchas, no era la anunciación a María. Entonces la belleza no es un montón de manchas, es la totalidad, los colores, sí, pero las formas, las líneas, las proporciones, luces y sombras, un montón de elementos que hacen la belleza. Entonces la bondad de Dios es el conjunto de todas las perfecciones divinas, aunque decíamos belleza, justicia, armonía, Bueno. Un segundito. Sí. Quería volver al principio cuando usted decía que en la sociedad también la justicia es que cada uno haga aquello para lo que es mejor. Y justamente quería contarle una anécdota. Yo conocía a